Buenas a todos. Tras haber recibido muchos mensajes de gente pidiéndome cascos, consejos y demás, he pensado que sería interesante hacer unos vídeos pasando consejos, detalles, truquitos así que he ido descubriendo a lo largo de MotoGP 19 y MotoGP 20 a la hora de hacer cascos, cómo usar las diferentes herramientas, ¿no?, que tiene el editor y bueno, para que así podáis hacer vuestros propios cascos. Bueno, antes de empezar me gustaría aconsejaros que cuando vayáis a empezar a hacer vuestro casco, vayáis a escoger que escojáis una forma un poco más lisa, sin tantos ángulos, una forma más redonda. Porque después de hacer muchos cascos, he notado que cascos como el AGV, como el Airo, el Shark, sobre todo la parte de atrás, la parte de delante ni tanto, pero la parte de atrás tiene unos ángulos un poco jodidos, pero que acaba bugueando mucho las capas. Pero si queréis pillarle bien el truco al editor, os recomiendo que empecéis por cascos como el Shoei, el X-Lite, el Arai, el Scorpion también es un buen casco, el MT es muy fácil de trabajar, el Shark, pero eso la parte de adelante, la parte de atrás con el aire es un poco jodida, pero bueno. Pero empecemos con uno de los cascos más fáciles de trabajar, en mi opinión, que es el Shoei. Y a continuación os voy a empezar a explicar lo básico de las herramientas del editor para hacer vuestros propios cascos. Bueno, antes de empezar a hacer el casco, os recomiendo que pongáis el color base en plástico opaco, porque a la hora de hacer el casco vais a notar que si lo ponéis en brillo, en metal o en metal brilloso, vais a notar que el reflejo del casco como que no te permite ver correctamente el diseño que estás haciendo. Entonces lo que os recomiendo es que lo pongáis siempre en opaco. También los diferentes acabados de las pegatinas también en opaco, para que podáis tener una visión clara de lo que estáis haciendo. Ya las pegatinas, o mejor aún, antes de poner las pegatinas tenéis dos tipos de manera de poner las pegatinas. Tienes la esférica y la normal, la en plano. La esférica nunca la he usado, no sé muy bien para qué sirve, pero todos los cascos que he hecho los he hecho con la proyección en plano. Seleccionáis esta opción y tenéis 5 perspectivas que podéis trabajar. Y si tenéis ya que hacer un acabamiento así, un detalle bastante específico, que veis que la capa se distorsiona de una manera que no queréis o que no conseguís arreglarlo, podéis accesar la perspectiva libre apretando el cuadrado en vuestro mando, y así podéis elegir exactamente la posición donde podéis poner las pegatinas. Y vais a notar, si hacéis vosotros mismos el test, que cambia el formato de la pegatina. Vais a ver que la pegatina no se deforma de la manera como se deforma en las perspectivas originales, ¿no? En las 5 perspectivas normales. No que uséis las formas básicas, no uséis este tipo de pegatinas como veis aquí, el cocodrilo, el tiburón, el búho, la araña, y estas pegatinas que ya están hechas, porque acaban matándole un poco la originalidad del casco. Os recomiendo que uséis, como os he dicho, las formas básicas, y más adelante también os voy a explicar cómo usar los degradados y estas formas aquí para darle un poco más de textura al casco. Empecemos con el cuadrado. Voy a ponerlo, vamos a empezar con rojo, va. Y aquí os voy a explicar. Podéis controlar el tamaño de la forma de la pegatina usando el joystick derecho. Si apretáis hacia arriba se aumenta, para abajo disminuye. Esto es muy básico, no hace falta ni explicarlo. Y después podéis distorsionar la pegatina apretando el L1 y apretando el joystick derecho hacia la derecha para estirarlo en la horizontal, o apretando hacia arriba manteniendo el L1 apretado para estirarlo en la vertical, ¿vale? Y si apretáis hacia la izquierda se encoge en la horizontal, y hacia abajo se encoge en la vertical. Podéis apretar
si llegáis a una forma que decís, bah, no me convence, quiero volver a ponerlo en la forma original, simplemente apretáis el R3 y vuelve a su forma original, y si apretáis el L3 vuelve a su ángulo original. Básicamente así podéis resetear la forma y trabajarla cuantas veces queráis sin tener que salir y volver a abrir el menú. Otra herramienta muy importante es la profundidad de la pegatina, el editor de profundidad. En MotoGP 19 todas las pegatinas ya venían con el 100% de la profundidad de serie, pero no sé por qué en el MotoGP 20 han decidido cambiarlo y ahora las pegatinas, como podéis ver arriba, siempre vienen al 54%. Así a priori no es un problema, pero si queréis hacer diseños o usar pegatinas que abarcan una extensión bastante grande del casco, como por ejemplo esta que acabo de hacer, que va desde la parte de delante hasta la parte de atrás, vais a notar que no cubre completamente el diseño. Es que siempre os quedáis con ese cachito en blanco, y mucha gente viene aquí y pone otra pegatina aquí, y viene atrás y pone otra pegatina, y al final y en muchas ocasiones no queda bien, porque tienes que estar ahí ajustando poco a poco para que quede bien y tal, y como veis no queda perfecto. Aquí es muy fácil y básicamente tenéis que ajustar la profundidad al 100%, ¿vale? Apretáis el L1 y cuando tengáis el L1 apretado, apretáis hacia arriba en las flechitas, en el direccional. Veis arriba cómo cambia la profundidad y podéis venir aquí, os enseño aquí adelante, que veis cómo cambia la profundidad. Abarcas más extensión aumentando la profundidad. Y ahora podéis ver que consigo tener un diseño, usar las pegatinas que cubran completamente el casco de lado a lado sin tener que estar haciendo esos micro ajustes. Bueno, estas son las herramientas básicas del editor. Podéis ver que todo el diseño que he hecho aquí, las líneas, los contornos, lo he hecho usando las herramientas que os he explicado a lo largo de este vídeo. Y bueno, ya los degradados, las texturas que les pongo al casco, ¿no? Esos detalles lo voy a explicar en el próximo vídeo, a depender de cuánta gente ve este vídeo. Si veo que, yo que sé, 10 o 12 personas ven el vídeo, pues ni me doy el trabajo de editar el próximo vídeo y se acabó. Pero si veo que hay más gente que lo ve y le interesa, pues voy a explicar cómo uso esos truquetes, ¿no? Voy a explicar esos truquetes que uso y algunos más. Y ya si realmente la gente quiere más, voy a pasar mi trucazo, mi trucazo. Que poca gente lo sabe y se lo he explicado, se lo he pasado a 2 o 3 personas nada más, que básicamente te permite tener, o sea, te facilita, pero así muchísimo, hacer réplicas de pegatinas como de Red Bull o del Honda HRC o de los equipos de, yo que sé, como la Vintia. Esas pegatinas de sponsors te facilita pero muchísimo, o sea, es que no hace falta ni... Bueno, es muy fácil, pero bueno, todo depende si a vosotros os gustan estos vídeos, si os interesa y tienen un número razonable de views, básicamente eso, porque tampoco me va a dar el curro para que solo 10 personas lo vean. Pero básicamente es eso y bueno, hasta la próxima.